no quiero llorar, pero estos son los casos que hacen que valga la pena la chamba, mi querido Amir, que valga la pena estar aguantando tantas mentadas de madre, tanta mierda en redes sociales, y dices tú, pues a lo mejor nuestro granito de arena vale la pena, y ojalá que esos culebras señalados con nombre y apellido, los acaba de señalar Roberto Hernández, no queden impunes. Hay que seguirle apostando a este tema para que no haya impunidad, querido Amir. Yo la verdad es que hago la pregunta de qué sirve el periodismo si no se pone al servicio de los demás. No sirve de nada. Podrías informarte de algo, pero realmente el periodismo tiene que ayudar a la gente, tiene que sacar a luz las cosas públicas que se mantienen en la oscuridad, que hacen daño a los demás. Imagínate, ellos ya tenían una sentencia, Vicente, de 50 años de prisión. Ya, en última instancia, o sea, ya no había manera de discutirla en los tribunales. Si no la trae la Corte y la debate como la debatieron, esas personas se quedan 50 años de su vida, es decir, les hubiesen faltado 43 años de pena. Yo tengo 42, toda mi vida sería la prisión de ellos. O sea, wow. Yo creo que aquí es donde vale la pena, Vicente, y donde hacemos un gran equipo. Yo reconozco mucho el trabajo de Roberto, siempre se lo he dicho. Ha puesto el dedo en la llaga 2 veces con presunto culpable y duda razonable. Gran trabajo. Creo que debemos de apoyar a este tipo de productores, a este tipo de abogados que no les cobraron a las víctimas. Y creo que si no hacemos eso, Vicente, pues de qué servimos, no servimos de nada. Oye, precisamente sobre eso, ¿qué te parece si, yo sé que estás desayunando, yo sé que estás departiendo? Ya acabé. Ah, bueno, aguántame con nosotros, hagamos una mesa, porque también ya ha llegado al sistema Laura Barranco, la periodista Laura Barranco, porque Laura sigue poniendo el dedo en la llaga por el caso de Israel Vallarta. Hoy se cumplen 17 años del montaje, 17 años del arresto, 17 años de estar tras las rejas de Israel Vallarta sin ser declarado culpable o inocente. Y bien dice hace unos minutos en redes Laura Barranco, es una semana de contrastes. Terrible el revés a la causa de Israel Vallarta, que también señala el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Ni los jueces ni la fiscalía hicieron algo para llevar a Israel Vallarta a su libertad. Y bueno, pues esta alegría por el tema de duda razonable, que creo que debe de darle esperanzas, como bien decías, Amir Ibrahim, a las miles de personas que siguen en prisión siendo inocentes. Te saludo con mucho gusto, Laura Barranco, gracias por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. Hola, Amir, muchas felicidades, nos hiciste muy felices, yo creo que a muchos, incluidos los que no somos tan amantes del fútbol, porque yo creo dejaste sin aire muchos estómagos en la Femex Food. Ya estaremos platicando del cártel del gol también con Amir, mi querida Laura. Oye, Laura, pues qué cosas, ¿no? Qué contrastes en estas injusticias de la justicia mexicana. Qué bueno que duda razonable genera al final, de alguna manera, desde su trinchera, un final feliz, pero Israel Vallarta sigue tras las rejas y tú sigues insistiendo que, como nosotros, Israel Vallarta debe de estar en libertad. Te leía a ti, leía a Emanuel Stills y veía la frustración del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera al referirse al caso. Sí, caray, nunca había visto un dictador tan limitado de poder. Porque, bueno, yo creo que este caso exhibe precisamente el poder de la corrupción. Ese sí es un dictador sobre nuestra queridísima patria, que tenemos que ir derrumbando, que tenemos que seguir fisurando, que trabajos como pues desde el ámbito de lo deportivo, como el de Amir, que no me cansaré de elogiarlo, lo que vimos hoy en la mañanera, pero es que ahí es cuando también digo, o sea, la 4T la hacemos todos.
la hace Laida Negrete, la gobernadora Laida Sonsores, la hace Roberto Hernández con estos documentales exhibiendo las debilidades para procurar justicia para los mexicanos en el sistema judicial. La hacemos pues desde la sociedad, desde el periodismo, quienes estamos con una especie de mayor escaparate en lo público, pronunciándonos sobre injusticias, y hay que seguir luchando, hay que seguir esforzándonos. La verdad, yo estaba tan enojada ese día escuchar a esta... híjole, no quisiera, mejor me ahorro las palabrotas, pero a esta juez de nombre Sonia, pues que en lo personal a mí me lastima más cuando son mujeres las que están prolongando más estas injusticias, porque pues ¿dónde queda su perspectiva, ¿no? Incluso de género, de esta parte del ser humano, las mujeres, en las que pues sistemáticamente, bueno, también deberíamos de ser más sensibles a estos acontecimientos, a esta evidente injusticia. Yo lo comentaba incluso en toda la cantidad de entrevistas que me has hecho, y que te agradezco, Vicente, que le des tanto foco a este tema, no nada más por darme micrófono a mí, sino a las víctimas mismas, a la familia, a la esposa de Israel, etcétera. Pero sí, yo realmente me sentía muy impotente ese día. Y bueno, ahora hay que seguir presionando, esforzándonos todos, porque lo he dicho, o sea, no es por Israel nada más, no es por su familia, que es una familia muy numerosa y llena de gente muy entrañable. Hay hasta activistas ambientales, al igual que yo, dentro de la familia Vallarta, hay músicos, hay mecánicos muy honestos, por cierto. Ojalá y René Vallarta pronto se anime a reabrir su taller mecánico, que desde la detención arbitraria que pretendieron hacerle en enero pasado, ya casi un año, y por el que ya se emitió una recomendación desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a la corporación encabezada por García Harfuch, no pues lo priva el miedo, lo tiene paralizado, porque realmente es apabullante, pues quisiera yo que todos nos pusiéramos en sus zapatos y que uno pensara e incluso haya votado no nada más por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también por Claudia Sheinbaum, y que ahora es la corporación que encabeza su gobierno la que va y te pretende sacar por la fuerza de tu trabajo y llevarte, sepa Dios a dónde. Afortunadamente hasta el perrito salió a salvar a René Vallarta y no se pudo consumar esa detención arbitraria, y se está investigando. Son cosas que sí están ocurriendo y hay que reconocerlas. La Fiscalía de la Ciudad de México lo está investigando. Hay una persona detenida, sin embargo, pues la razón o el argumento que da para haber pretendido hacer eso, pues no es muy creíble, ¿no? Entonces él estaba Oye, un testimonio muy importante en el marco del juicio en contra de Luis Cárdenas Palomino, y le ocurrió eso. Entonces, insisto, los demonios siguen ahí sueltos. Son demonios que debemos seguir apagando con exigencia, con presión social. Me queda claro que los ministros de la Suprema Corte se sintieron lo debidamente presionados desde la sociedad, desde los medios, para haber fallado de manera correcta. y creo que en esto, si me permites, rescato algo que escribió Emmanuel Stills. Por cierto, gracias por tus generosas palabras en Twitter, querida Laura. Yo, la verdad, tanto coraje que haya pues un prejuicio que a veces se priva incluso, y tú lo sabes, dentro del mismo gremio, y que no tengan la mirada, o no se den el tiempo simplemente de ver una emisión tuya,
una emisión completa tuya, ¿no? Entonces, creo que ahí se desmitifica y en esa parte sí creo que hace falta mucha reconciliación, no entre gente como Loret y nosotros, ¿verdad? Pero sí hay mucha falta de juicio y hay abuso de prejuicio entre nosotros mismos y creo que debemos de acabar con eso porque como lo sabemos la derecha sigue acechando Claro. y de manera muy habilidosa como en Perú pueden acabar con gobiernos democráticamente electos, ¿no? Oye, mencionaba, y gracias, Laura, para la gente que no lo sabe, es que Laura escribió un generoso mensaje que dice que hoy estaría con nosotros en Sin Censura, con Vicente Serrano, a quien acusan, dice, reiteradamente de ser hoy un periodista oficialista. El compromiso que tiene su espacio con la verdad en casos sumamente incómodos, incluso para personas poderosas en este gobierno, es innegable. Y dice Israel Vallarta, libre ya. Seguramente se refiere a que tenemos de alguna manera que tocar el caso de Azucena Pimentel, quien trabaja en la televisión educativa, quien fue productora de Carlos Loret de Mola en Televisa y que sigue ahí como parte del gobierno de la Cuarta Transformación, pero déjame tocar este tema que pone sobre la mesa Emanuel Stills, a quien le mando un saludo y seguramente estaremos platicando con ella en el transcurso del día. Dice Manuel Stills, la justicia reconoció la inexistencia de la banda de los Zodiaco. ¿Por qué insiste entonces la Fiscalía General de la República en acusar a Vallarta? ¿Por qué se suma el actual gobierno a la propagación de mentiras sobre el caso? ¿Por qué los medios no investigan? Pregunta Emanuel Stills. Pues eso es lo que creo que vimos hoy en la mañanera. A un presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo insisto, me dijo, cuando le planteé el tema una vez más sobre Israel Vallarta, me dijo, es que no hay voluntad. Si hubiera voluntad, ya se hubiera resuelto en 24 horas. Yo le decía, no es momento de pedirle respetuosamente a la Fiscalía que se desista de la acción penal, y me decía el presidente, sí, y hay que pedírselo a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y a pesar de todo, la Fiscalía sigue empecinada, mi querida Laura, en acusar a Israel Vallarta o no retirar los cargos, que ahí es donde estaría el camino a la libertad también para Israel. ¿Qué cosas, no? No me quiero imaginar incluso qué intereses no conocemos que hay metidos en todo esto. Pues más allá de intereses, es una estructura que se fue conformando en los gobiernos neoliberales y yo creo que ahí esa sí es una gran deuda del actual presidente con su propia causa, ya no digamos para el pueblo de México, ¿no? Con la propia causa que él denomina cuarta transformación social del país, que esta es pacífica, pero pues, ¿cómo hacerla con un siniestro tipejo que se encuentra sentadote ahí en la silla principal de la Fiscalía General de la República y que es más amigo de nuestros enemigos que amigo de la causa, ya no digamos del presidente, olvidemos eso, ¿no? Me queda claro que el presidente sí es su amigo, pero viceversa creo que no. Entonces, porque sí, esa es, insisto, la gran deuda que está dejando este sexenio y que más allá de ponerme a desgarrarme las vestiduras o quererme aventar por la ventana por este tema o decirme traicionada por la cuarta transformación, más allá de eso, pues más bien prefiero yo seguir insistiendo, seguir señalando, seguir reiterando estas demandas sociales, la crisis de derechos humanos en la que nos sumergió desde el gobierno de Vicente Fox. Bueno, es más, puedo irme hasta atrás todavía, ¿no? Desde el gobierno del mismo Carlos Salinas de Gortari a la fecha, pues fue detrimento. Fue pues casi a nivel de genocidio que alcanzó un pico espeluznante en el gobierno de Felipe Calderón y luego aderezado con una corrupción pues literalmente desbocada en el gobierno de Peña Nieto, pues este triste fiscal que tenemos, pues no,
no da para nada, o sea, al contrario, por ejemplo, ahorita pues yo estoy muy ocupada en el tema de pues mi otro gremio, que es el de los activistas ambientales, en donde pues tenemos, por ejemplo, beneficiarias del mecanismo de protección, unas desaparecidas y otras presas, en el caso de Kenny Hernández, la misma fiscalía haciendo todo lo posible por hundir a una activista feminista, defensora de territorios, de los derechos, de los recursos naturales, tratándola de hundir simplemente porque se manifestó en casetas de autopistas. Y a lado de Aleática, poniéndose Gertz Manero del lado de Aleática, para hundirla. Ya lleva 2 sentencias en donde se acumulan más de 21 años de cárcel. 8 carpetas de investigación contra una indígena de Morelos y no es posible, o sea, yo no entiendo, no alcanzo a comprender, a asimilar qué fue lo que ocurre para que no asimile el presidente lo nocivo, lo dañino que es este sujeto. Efectivamente, en el caso concreto, regresando al tema de Israel Vallarta, pues más allá de estarnos peleando con juezas estúpidas, como la que le negó el cambio de medida cautelar a Israel esta semana, pues lo más sencillo, de verdad, eso ni siquiera en un día, o sea, en un segundo se resuelve, es retirar los cargos desde la fiscalía, que en su momento era la PGR, y decir, pues no hay, efectivamente, porque no hay pruebas en su contra, es por eso que no se le ha sentenciado. Y sí, efectivamente, Israel cayó en una dinámica perversa en la que el mismo sistema judicial lo hizo o lo orilló a que cayera, que es el estar obsesivamente presentando pruebas de su inocencia. No, ya lo sabemos nuevamente y como bien lo señala Manuel Stills en su hilo muy interesante, se los recomiendo que lo retuiteen y lo lean, es que Israel no tiene por qué demostrar su inocencia. Eso es un derecho de todos los mexicanos, desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos el derecho de la presunción de inocencia y son las personas que acusan las que tienen la obligación de demostrar la culpabilidad de Israel, que, insisto, 17 años de prisión preventiva no nos dice algo de que efectivamente no hay una sola prueba sólida en contra de Israel. Pues no bajemos la guardia, no dejemos de insistir cuando se tratan de estos temas. Yo te agradezco, Laura, que también sigas poniendo el dedo en la llaga, porque no se puede ir impune Loret y quien resulte responsable con Loret. Yo te agradezco siempre que estés aquí con la audiencia de Sin Censura, aunque muchas cosas que digas puedan no ser compartidas con la audiencia, pero de eso se trata Sin Censura, que nos expresemos libremente. A mí, yo me quedo, te lo digo, yo me quedo con la voluntad que me ha expresado el presidente, que nos ha expresado a diferentes colegas que insistimos con esto, y ojalá que esa voluntad lleve tarde o temprano, más temprano que tarde, a que la fiscalía se desista o que a que el Poder Judicial no siga actuando con perversidad en el caso de Israel Vallarta. Yo te mando un abrazo, no sé con qué quieras cerrar, querida Laura. Pues cerrar con esto de que sí, yo entiendo que muchas veces a la gente no le agrada la crítica, la asume como un ataque, sin embargo, pues yo nada más se los dejo así. No luchar por la justicia en casos como el de Israel Vallarta, como el de Duda Razonable y de todas las prisiones injustas a personas inocentes de las que nos enteremos, pues es caer en el riesgo de que nos toque el día de mañana, de que nos toque, y que no creo que sea necesario que nos toque para que entonces entendamos que, la crítica sí es necesaria. Entonces, todo sistema democrático requiere crítica, todo sistema democrático requiere una fluidez en el diálogo, en el debate, precisamente porque gracias a eso es que se puede rectificar desde las instancias de poder. En este caso, pues yo
creo que es fundamental que el presidente nos quite esa lacra que que él propuso y que el Congreso aprobó al interior de la Fiscalía General de la República, porque eso es este sujeto, es una lacra patética, y digo, no hay que realmente decir demasiado, cada que se busca él defenderse de presiones sociales, de señalamientos y cuestionamientos desde el periodismo independiente y justificado, los primeros espacios que busca son Televisa, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, o sea, ¿por qué no te ha dado una entrevista a ti, Vicente? ¿No? Yo me pregunto. Entonces, o por qué no busca un espacio en el sistema público, ¿no? Ya no digamos en todos estos proyectos de periodismo independiente, pueden o no gustarle, y a lo mejor pues ahí es donde se siente atacado, bueno, pues que vaya al sistema público. ¿Por qué va con esa mafia de gente que se dedicaba a crear montajes, a engañarnos sistemáticamente y a nunca decirnos la verdad? Y otra cosa que también creo que es fundamental, tan cómodo se siente la oposición que ¿cómo es que vemos sistemáticamente que se oponen a todo? Presentan una reforma, se oponen. Si dice una cosa el presidente, eso no es cierto. Ya andan inventando cosas, andan inventando libelos, etcétera. ¿No se te hace raro que nunca atacan o podrían aprovechar y decir, ay, sí, hay que atacar a Andrés Manuel porque qué fatal es su fiscal? Pues no lo hacen porque ellos son los que son beneficiarios de un fiscal tan inepto, tan bueno para nada, porque no hace nada, ¿no? Entonces, tuvo que pasar escenas como las que vimos de Lozoya en un restaurante lujosísimo para que cambiara ahí el sentido, pero de una medida cautelar en la que tenían bajo proceso a Emilio Lozoya. En fin, es interminable, ya mejor hasta aquí le paro, pero sí, insisto, o sea, vuelvo a reiterar, la cuarta transformación no nada más la hace el presidente, la hacemos todas las personas, todo ese enorme ejército que lo hicimos y lo colocamos en la presidencia, y que es fundamental decirle esto no fue adecuado. Él mismo acepta errores como el que hizo esta semana, que creo que fue interesantísimo enterarse cómo es que llegó Lili Telles a la fracción de Morena en el Senado, y que bueno, ahorita está resultando un jodido dolor de muelas esa mujer para el partido Morena, y digo, no creo que para la cuarta transformación realmente, para eso no es más que una mosquita ahí pregando en la cabeza, pero en realidad es fundamental decirle que así como con Lili Telles, pues también aquí en el caso de Gertz Manero hubo un error y hay que corregir. @Laura Barranco, así encuentran a Laura Barranco en Twitter. Te agradezco, Laura, te mando un abrazo y seguimos en pie de lucha. Ay, muchas gracias, Vicente. Te mando Cuídate. Cariños y felices fiestas, por si ya no nos intercambiamos en mensajitos. Igualmente, Laura Barranco, hablando con nosotros sin censura y de